Hola, hola. Después de 1000 y pico noches, sin nada que perder, de estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas, es un nuevo día y me siento bien. Hola, buenas tardes. Todo empezar otra vez. Me siento bien. Nuevamente, aquí estamos, Roberto, quien les habla, Sandra, en esta tarde preciosa, esta tarde soleada. Aquí estamos nuevamente en Amorosamente. El camino más corto, el secreto de vivir. Ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí, es un nuevo día. Muy buenas tardes para todos. Un nuevo viernes. Qué linda tarde, ¿eh? Qué hermosa tarde de medio invierno con un poco de humedad, pero la verdad un sol radiante, excelente. Estamos nuevamente para hacer este programa en Voces de la Costa. Muy felices, por supuesto, que nos encanta hacer esto. Y bueno, tengamos un buen programa y un buen fin de semana. Hoy siento que algo me hace flotar, como un milagro, pero de verdad. Bueno, como ya es costumbre, en Amorosamente hemos elegido un tema que sin duda nos acompaña, nos acompañó, nos acompaña y seguramente nos va a acompañar toda nuestra vida. Algo con lo que convivimos, que nos cuesta mucho a veces reconocerlos. Pero bueno, es también lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a aprender, lo que nos ayuda a conocernos. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que los miedos. Un tema. Digamos, el miedo tiene muchísimas caras, que nos son muy familiares a todos. Hemos sentido, ¿cuántas veces sentimos y hemos sentido ansiedad, pánico? Hemos estado paralizados, congelados por el miedo de no saber qué hacer. Se te acelera el corazón, la aprehensión que te acompaña, las preocupaciones. ¿Sabían ustedes que las preocupaciones son miedos crónicos? En las formas más leves del miedo, cuando nos sentimos apenas con algún temor, nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Pero en las más graves nos asustamos, nos ponemos cautelosos, nos bloqueamos, a ver si nos vamos reconociendo en alguno de estas cuestiones que nos van sucediendo cuando tenemos miedos. Nos ponemos tensos, asustados, tímidos, nos quedamos sin palabras, entran las supersticiones tan comunes, nos ponemos a la defensiva, somos muchas veces muy desconfiados,
porque en realidad nos estamos sintiendo amenazados, inseguros, temerosos, atrapados, culpables. Con el miedo también nos sentimos culpables. Y esto es algo muy importante porque después, un poquito más adelante, lo vamos a ver a este tema. De qué es lo que genera un poco el miedo. Nos llenamos de pánico. Y vamos a hacer una enumeración de algunos miedos. A ver, un poco en qué nos vamos reconociendo nosotros en esta parte, ¿no? Existe el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a vivir, el miedo a amar, el miedo a la proximidad, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a Dios, el miedo al infierno, el miedo a la condenación, a la pobreza, miedo al ridículo, a la crítica, miedo a ser atrapado, a la insuficiencia, miedo al peligro, a la desaprobación. Vamos teniendo en cuenta todos estos términos porque en algunos nos toca, en algunos nos llega. Miedo al aburrimiento, a la responsabilidad, a tomar decisiones. El miedo a la autoridad, al castigo, al cambio. Miedo a perder la seguridad. El miedo, uno de los miedos más comunes, a la violencia, a perder el control. El miedo muchas veces a nuestros propios sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos. El miedo a las alturas, al sexo, el miedo a ir solos en esta vida por nuestra cuenta y ser responsables. Y también, ¿por qué no?, el miedo al propio miedo. En realidad el miedo forma parte de una pandemia en nuestra sociedad. Constituye una de las emociones más predominantes que gobierna a nuestro mundo. Es una forma de dominación, sin duda que una forma de dominación. El miedo es tan extenso y toma tantas formas que es muy difícil establecer todas sus variedades. Pero atentos a esto, ¿no? El miedo se relaciona mucho con la supervivencia. ¿Qué significa que es relacionado con nuestra supervivencia? Y en esto se va a extender un poco toda una parte de los textos, de las charlas que vamos a tener hoy. En que todo aquello que amenace nuestra existencia va a provocar el miedo. Entonces, cuando eso sucede, el miedo tiene un trato muy especial en nuestra mente. Para la mayoría de la gente, el miedo es tan, pero tan omnipresente que su vida constituye realmente un conjunto gigantesco de dispositivos de compensación para conquistar a sus miedos. El miedo está en todas partes. Y una de las cosas que están y que en realidad a mí me llama muchísimo la atención es el miedo
en los medios de comunicación. Cuando te dan una noticia de un asesinato, de un asalto, de una violación, todos estos titulares son constantes, como si quisieran darle a nuestra mente todas las oportunidades para que dominara la más temida de todas las emociones. Y como la letra de una canción dijo, estamos atrapados entre el miedo a la vida y el miedo a morir. El miedo solo existe en el mecanismo de la mente. Tendrás que aprender a separarte del mecanismo. Nos hemos identificado tanto, pero tanto con este mecanismo, que nos hemos olvidado completo de la distancia. Solo es la mente, y la mente no es otra cosa que el conjunto de los condicionamientos recibidos de otros. Es bueno ver esto. Primero, tener en cuenta que hay mecanismos, y estos mecanismos nos hablan de aprendizajes que hemos estado adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que nuestra mente hace: depositar y mantener estos mecanismos. ¿Por qué digo esto y lo repito? Porque ahora, como dice el texto, el miedo no procede de nuestro ser. Es bueno identificar que el miedo no forma parte de nosotros. Sí es bueno que lo observemos, que lo analicemos, que entremos en ese miedo, y realmente nos vamos a sorprender al descubrir quién y de dónde ha provenido ese miedo. Seguramente alguien te ha hecho temer al amor, a los extraños, a lo desconocido, cuando eras pequeño. De ahí todas esas voces, todas esas personas, esos lugares o esas vivencias de las cuales podemos reconocer que provienen nuestros miedos actuales. Podemos descubrir de quiénes son esas voces, seguramente de nuestros padres. No es porque hayan estado equivocados, porque seguramente lo han hecho desde el amor y con el fin de protegernos, pero todas esas voces, esas enseñanzas, esos consejos, es bueno saber que están en nuestra mente, y es lo que ha un poco condicionado nuestra vida y nos ha guiado, y también nos ha creado los miedos. Pero ahora tenemos que saber que podemos elegir otra cosa. Ya somos mayores, esos programas eran apropiados, pero para el momento en el cual nosotros vivíamos, y hoy podemos dejar ese pasado y podemos elegir borrar esos miedos, transformarlos, saber que están, reconocer de dónde proceden, tomar conciencia, que es el paso fundamental para comenzar a deshacer esos mecanismos, como dijimos antes, mecanismos que nuestra mente ha adoptado, que ha adquirido en el momento que ha sido preciso, por así decir, pero también saber que así como ha sido para un momento determinado de nuestra vida, hoy podemos hacer otra elección, pero desde esa conciencia. Y a partir de allí saber que podemos borrar esos mecanismos y podemos transformarlos. La mente no puede borrar los programas automáticamente. La mente solo tiene la posibilidad de ser programada.
En realidad no puede desprogramarse a sí misma. Pero nosotros sí tenemos ese poder y todo comienza en nuestra conciencia. Bueno, sin duda que este es uno de las cuestiones más importantes que tenemos que afrontar, ¿no? Como decía Sandra recién, el tema es empezarnos a desprogramar de todos esos miedos que nos han traído hasta acá, hasta este momento. Y miren, según se ha observado, el niño se identifica con su mente programada alrededor de los 5 años. Traslademos nosotros a nuestra experiencia. Y en esta edad el niño todavía está vivo porque aún no ha sido programado. Después, sí, se va transformando en un mecanismo. Alrededor de los 5 años de edad se deja de aprender por completo y uno empieza a repetir ese programa cada vez mejor, más hábilmente, más eficientemente. Pero básicamente es el mismo programa hasta la muerte. A no ser, tengámoslo presente, a no ser que ocurra por azar, lleguemos a una situación, a un, como le dicen, campo de energía, en el que se puede hacer consciente, casi obligándose a sí mismo a darse cuenta de todo el disparate, lo decimos así, de todo el disparate que la mente está jugando. Fíjate, a ver si nos reconocemos en esto, en que siempre que nos encontramos con algo nuevo, nuestra mente nos dice, espero, esto es muy extraño, es algo que no habías hecho nunca antes. La mente te dice, no hagas nada que no hayas hecho antes. No lo hagas, es arriesgado. Nos damos cuenta que tenemos una voz que nos está hablando, ¿no? ¿Quién sabe cómo será ese resultado? Porque la mente es siempre ortodoxa. Porque vivimos a través de programas, de experiencias del pasado, de lo que vivimos, del recuerdo, de lo que nos fue transmitido. Por eso la mente quiere que solo hagas aquello que ya has hecho. Porque en eso es bueno, eres eficiente, es más seguro. Porque ya sabes hacerlo. No tenés para qué arriesgarte a lo nuevo. Eso es parte del miedo. Qué bueno que es identificar cómo la mente trabaja, ¿no? Todos los mensajes que nos dispara permanentemente, provenientes de esos programas que decíamos. La mente te dice, si entras en alguna extraña situación, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? ¿Quién sabe si será lo correcto o no? Ten cuidado. La mente te dice
permanentemente. Ajústate al viejo programa, limítate a vivir como lo has estado haciendo hasta ahora. Si mantienes la misma rutina, habrá menos posibilidades de errar. He aquí la descripción de algunos de los mensajes que recibimos de nuestra mente que nos llevan a un lugar de comodidad, a un lugar, entre comillas, conocido, donde creemos que allí experimentamos seguridad. Es allí donde la mente nos crea el miedo a algo diferente a lo conocido. Por eso la aparición del miedo es una indicación de que ha surgido algo que va en contra del programa, o sea, algo que va en contra de lo que hemos estado haciendo hasta este momento, de que has llegado a una situación en la que tendrás que volver a aprender. Ese es el miedo. Ahora, ante esto, ¿qué voy a hacer? Y es bueno tener presente esto, ¿no? Aunque parezca reiterativo, saber de dónde proviene mi miedo. Proviene de mi mente, proviene de lo conocido. Tenemos que proponernos abandonar estos mecanismos, ¿no? Sabemos que están en nosotros y que se han ido repitiendo, como decíamos, a lo largo de nuestra vida, según la edad que tengamos, desde nuestra niñez, pero que podemos desprogramarlos, que podemos transformarlos. No diría borrarlos, sino transformarlos, para así comenzar un nuevo aprendizaje, porque si no, si nos quedamos detenidos en ese miedo, lo único que haremos es seguir repitiendo programas y no darnos la posibilidad de nuevos aprendizajes, de un crecimiento en realidad. Por eso la intensidad con la que me afecta el miedo va siempre desde, como decía Roberto, primero como una incomodidad, ¿no? Después pasa al cuerpo, me siento como que tengo un nudo en la garganta, en el estómago, como si el mundo se fuera a acabar. Realmente todo lo que ocasiona el miedo. Pero, ¿de dónde procede? ¿A dónde se dirige? Realmente saber que todos los miedos son productos de una identificación. Por ejemplo, cuando amamos a una persona, con el amor en el mismo paquete, también viene el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece el temor de que esa persona pueda dejarnos. Hay que identificar, hay que saber que el miedo realmente atenta contra eso que nosotros creemos seguro y de lo cual creemos tener el control. Tenemos miedo a que mañana puedan cambiar esas cosas que hoy nos dan esa falsa seguridad. Las cosas pueden haber cambiado, pero todavía seguimos vivos. Es bueno recordar que tenemos la enorme capacidad de ajustarnos a cualquier situación y realmente si hacemos memoria de las circunstancias que hemos atravesado en nuestra vida, muchas veces apareció el miedo a decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a afrontarlo? ¿Y ahora qué va a pasar? Y si hacemos memoria seguramente tendremos mucho capital y mucha vivencia a favor, muchas fortalezas obtenidas de situaciones que parecían terribles, que nos enfrentaban a lo incierto, pero han sido situaciones que hemos sorteado y que han sido transformadas y han sido de bendición para cada una de nuestras vidas. ¿Cuándo es una radio comunitaria? Cuando se estimula la diversidad cultural y la homogeneización mercantil. Cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario. Cuando la palabra de todos vuela sin discriminación ni censura. Cuando no se tolera ninguna dictadura. Eso es una radio comunitaria.
todos es un día de sol. Desde Puerta de Hierro hasta Los Puentes. Desde el Bañado hasta la Laguna. Tu voz. Las voces de la costa te acompañan, te entretienen y te informan. 98.5. La comunitaria de Arroyo Leyes. ¿Cuándo es una radio comunitaria? Cuando se estimula la diversidad cultural y la homogeneización mercantil. Cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario. Cuando la palabra de todos vuela sin discriminación ni censura. Cuando no se tolera ninguna dictadura. Eso es una radio comunitaria. Bien, en realidad sería bueno empezar a pensar que no hay nada que temer. Y cuando este programa termine, esperemos que de alguna forma nos hayamos enseñado nosotros, quienes estamos transmitiendo, y hayamos logrado transmitir también hacia ustedes este mensaje, porque vamos a ver que en realidad el miedo no tiene sentido, que nos ha acompañado, que nos acompaña en nuestra vida, que como vamos a ver un poquito más adelante, es energía que nos pone en algunas veces en movimiento, pero si empezamos a considerar la posibilidad de utilizar esa energía en vez de miedo, hay un paso hacia la ira, y después, ¿qué es lo que sigue después de la ira? Es el coraje. Ese es un poco el tránsito del miedo. Fíjense, de un miedo en que podemos llegar a terminar teniendo el coraje. Y de hecho, lo hemos experimentado. Todo lo hemos experimentado. Y lo seguimos haciendo. La idea es que ahora tratemos de ser un poquito más conscientes de cómo trabaja nuestra mente, de cómo surgen nuestros pensamientos, de reconocer cuál es el origen del miedo, el origen de ese miedo. Entonces, la idea es que empecemos a pensar de una forma distinta. Así es que, debido al miedo, en la infancia, el hombre ha creado una figura paternal, que sobre todo está presente en todas las partes. Si tienes la fe suficiente en él, te protegerá. Pero la propia idea de la protección, la propia idea de que se necesita un protector, es infantil en sí misma. ¿Qué pasa entonces? Aprendemos a rezar, que no es más que una parte. Atención a esto, no significa de que esto sea de esta forma. Estamos expresando una idea, una forma de ver, una forma de considerar nuestra existencia. Puede que sea una parte de una coraza psicológica, rezar. El fin de la oración es recordarle a Dios que estás aquí,
solo en medio de la noche. Entonces nuestras plegarias, mantras, cánticos, escrituras, nuestros dioses, forman parte de toda esa coraza que nosotros nos hemos hecho en función de los miedos. Es algo muy sutil. Por ejemplo, el cristiano cree que solo él será salvado y nadie más. Lo creemos, ¿no? Yo también soy cristiano. Pues bien, ese es su mecanismo, nuestro mecanismo defensivo. Todo el mundo se va a ir al infierno, menos yo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque tengo miedo. Y porque yo soy cristiano. Por eso es común en todas las religiones, no solamente el cristianismo. Mencionamos el cristianismo por decirlo. Todos creen, todas las religiones creen igualmente que solo ellos serán salvados. Cada uno con su discurso, con su creencia. Y en realidad no tiene nada que ver con la religión. ¿Saben con qué tiene que ver? Con el miedo. Y con ser salvados de ese miedo. A ver si somos un poquito reflexivos con nosotros mismos. Recordamos esto que estamos diciendo en nuestras experiencias. Y cuando estamos más apurados, empezamos a pensar en Dios porque tenemos miedo y empezamos a pedir. Así, en cierto modo es natural, pero en un determinado punto de nuestra madurez, nuestra inteligencia va exigiendo abandonar todo eso que nosotros nos creíamos que nos protegía. ¿Vieron como cuando chicos algunos tenían un osito de peluche y se aferraba, y los chicos andan con el osito de peluche? ¿Por qué? Porque creen que los protege y los acompaña. Es nuestra creencia psicológica. Lo mismo hacemos de grandes. Pero eso sí, algún día nos sacamos esa coraza y eso significará de que habrás dejado de vivir ese miedo que traemos desde siempre. ¿Qué tipo de vida puede surgir del miedo? ¿Sabes qué? Podés empezar a vivir desde el amor. Curso de Milagros lo dice. Puedes vivir de una forma madura. La persona plenamente madura, escuchemos esto, la persona plenamente madura no tiene miedo ni defensa. Es psicológicamente abierta y vulnerable. Hasta cierto punto esa coraza que nosotros nos hacemos es una necesidad. Quiero que tengamos un claro, lo voy a adelantar ahora, no significa de que no tengamos que tener miedo. Más adelante vamos a explicar cómo es el funcionamiento y cómo experimentar esa parte nuestra. No significa que porque tengas miedo no vayas a vivir todo lo otro. Al contrario, estamos tratando de comunicar humildemente desde este lugar como una posibilidad de dejar de lado esos miedos. Una persona madura debería desconectarse de todo aquello que esté conectado al miedo. Y es así como llega a la madurez. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Empezá a observar todos tus actos, todas tus creencias. Mira a ver si están basados en la realidad, en la experiencia o en el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que deshacernos inmediatamente de todo aquello que esté basado en el miedo, sin pensarlo dos veces, porque esa
esa es la coraza que nosotros nos hemos creado. Palabra empleada, ¿no? La palabra coraza. Coraza me habla de algo que me protege, de algo que me mantiene seguro. Y realmente que todos nos creamos corazas para mantenernos, como decía antes, dentro de esa falsa seguridad, ¿no? Es bueno saber que esta coraza, así como nosotros la hemos creado desde lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, desde los programas, desde las repeticiones de esos programas, qué bueno saber que únicamente yo voy a poder quitar esa coraza que he construido, que quizás en un tiempo me ha sido útil, pero que hoy, al ser consciente, ya no la quiero. Seremos nosotros los que tendremos que quitarnos y luchar porque esa coraza desaparezca. Nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por quitarla. Si vemos las cosas desde otro lugar y en lugar de elegir el miedo, elegimos el amor, de esta manera comenzaremos a debilitar, por así decir, esa coraza. Por eso, si vemos y sentimos que algo está basado en el miedo, debemos deshacernos de ello. Si en lugar está basado en la razón, en las experiencias, en la comprensión, en vez de deshacernos, es bueno convertir todo eso y realmente integrarlo y que forme parte de nuestro ser. Si vivimos desde el miedo realmente, por usar una palabra fuerte, envenena todas nuestras experiencias, las contamina. No es real. Pero cuando amamos, realmente si amamos desde ese miedo, ese amor se deteriora y vuelvo a decir, se envenena. Si buscamos la verdad, pero lo hacemos desde el miedo, seguramente no la encontraremos. Si tendríamos que definir qué es el miedo, podríamos decir que el miedo siempre está relacionado con un deseo. Siempre el miedo nace del deseo de poseer. Cuando se quiere poseer, surge el miedo. En cambio, si no queremos poseer, si realmente estamos dispuestos a vivir la experiencia sin una expectativa, el miedo seguramente no va a aparecer, porque estaremos abiertos a lo que pueda suceder y no a lo que yo quiera que suceda. El deseo me habla de un querer desde mi ego, desde lo que creo que necesito. Es allí donde aparece el miedo, aparece desde el ego, desde lo que yo creo que me falta, desde lo que yo creo que puedo perder. Pero si yo elijo vivir, tener mi experiencia desde el amor, desde lo que soy, voy a estar abierto a lo que pueda suceder sin expectativa. Por eso, si empezamos a vivir cada momento, como hemos dicho también y como nos recordamos desde el presente,
desde lo que hoy está, no desde lo que tenía o lo que pretendo, sino desde lo que hoy me es dado, este presente, el miedo allí no tendrá lugar. El miedo viene a través del deseo. El deseo es lo que quiero, lo que el ego me hace ver como lo que necesito. Eso produce el miedo. Por eso, qué bueno detenernos, tomarnos el tiempo de observar cada vez que sentimos miedo, poder ser conscientes de dónde proviene, qué deseo estoy creando en mí que produce ese miedo, y ser conscientes que ese miedo es totalmente inútil y me limita en la experiencia de este presente. Es un ejercicio realmente. Es un ejercicio que nos hace más consciente, que nos va a ayudar en el proceso de deshacer el miedo, de transformarlo, de desprogramar nuestra mente. El hombre está hecho de libertad y la conciencia está hecha de libertad. Tu miedo surge de tu deseo de poseer. Pero, en primer lugar, pregúntate, ¿por qué quieres poseer? No seamos posesivos. De esa manera no tendremos miedo. Y cuando no tengamos miedo, gran parte de la energía que empleamos en todo ese sentir de miedo, realmente esa energía estará a disposición nuestra, pero para ser utilizada creativamente. No vamos a estar detenidos y malgastando energías en dar vuelta a los programas, en ver cómo esto tendría que ser, sino que realmente toda esa energía podemos disponerla para una actitud más abierta y en la libertad, en el presente, estando en esa conexión con nosotros mismos. Es allí donde, como decíamos en otros programas, en ese momento de quietud que nosotros podemos crear, allí aparecerán nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Eso es crear, y eso depende también de nosotros. Realmente nuestra vida se puede convertir en una danza, en una celebración. Eso depende de cada uno de nosotros y surge, en primer lugar, de esta conciencia de saber y después, obviamente, de una decisión personal. Así que, por favor, no nos preguntemos más cómo dominar o cómo destruir el miedo. No hay que dominarlo, no hay que eliminarlo, porque no puede ser ni dominado ni destruido, solo puede ser comprendido. Como decíamos, ser conscientes, comprender de dónde proviene ese miedo. Dejemos que realmente la comprensión sea ese sentir, por decirlo, esa actitud que esté en cada una de nuestras vivencias, ¿no? Realmente comprender el miedo, comprender de dónde proviene, ser conscientes. Ten presente esto. Hagas lo que hagas, recuerda una cosa. Desde el miedo nunca vas a crecer. Solo te vas a empequeñecer. Una persona sin miedo tiene todo lo que la vida le quiere regalar. Y el deshacimiento del miedo no está tan lejos como pensamos.
no es tan difícil como tantas veces nos reiteramos. Es mucho más simple. No es fácil, es simple. Una persona que vive el miedo, desde el miedo, siempre está temblando en su interior. Por esto, desde acá te decimos, abandona tus miedos. Los adoptaste inconscientemente desde tu infancia. Es hora de dejarlos conscientemente y empezar a ser maduros. Porque si lo haces así, la vida puede ser una luz que se va intensificando según vas creciendo. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, si la noche se oscurece me enciendo, cuando me llega el dolor yo me arreglo, si me asustan los fantasmas me encierro, en mi casa me defiendo del miedo, contra toda la maldad yo me arreglo. Cuando me quieren robar yo peleo, si el invierno se hace helado me prendo, cuando el mundo se apaga y quede quieto, el motor que hace falta yo tengo, si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos yo no podría. Cuando en medio de la lluvia estoy, sé que pronto va a salir el sol. Si en los sueños me llega el terror, sé que dormido puedo encontrar todo el valor. Si me dejan en la calle me arreglo, si me sueltan en el mar yo me vuelvo, si me encierran en la cárcel me suelto, contra toda la maldad yo me arreglo. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor, lo que no puedo es arreglar mi corazón, cualquier pelea que yo diera en esta vida, sin vos no queda nada, sin vos
Nos puede surgir la pregunta, ¿cómo podemos dominar el miedo o realmente eliminarlo por completo? Y como decíamos antes, el miedo no puede ser ni eliminado por completo, tampoco puede ser dominado, solo puede ser comprendido. Aquí la palabra clave es comprensión. Solo la comprensión es fuente de mutación, ninguna otra cosa. Si intentas dominar tu miedo, se quedará reprimido en ti y realmente se ocultará más profundamente dentro de ti. Eso no servirá de nada y complicará aún más las cosas. Dominarlo quiere decir que cuando emerge, cuando surge, lo puedes reprimir. Puedes reprimirlo tan profundamente que llegue a desaparecer por completo de tu conciencia. Entonces, si esto sucede, nunca seremos conscientes de él, porque estará en el sótano, por así decir, y ejercerá cierta atracción. De esta manera se las arreglará para manipularnos. Lo hará de una forma tan indirecta que no nos daremos cuenta. Para entonces el peligro realmente será mayor y ni siquiera podemos comprenderlo. Esto es lo que se produciría si elegimos reprimir, si elegimos dominar. Por eso no hay que dominar el miedo, no hay que eliminarlo, además no se puede eliminar, porque en el miedo hay cierta energía y ninguna energía puede ser destruida. Realmente la energía puede ser, como decíamos, a partir de la comprensión, puede ser transformada. Si observamos, sabemos que en el miedo hay una gran energía puesta allí. Lo mismo ocurre con la ira. Realmente estos dos sentires, el miedo y la ira, son diferentes, ¿no? En algún aspecto, pero tienen una misma fuerza energética. La ira es agresiva, el miedo no es agresivo, pero demanda de nosotros una gran energía puesta allí. Por eso, como decíamos antes, estar nosotros, destinar esa energía a una transformación y a ponerla a disposición de cosas nuevas, de ser creativos, de estar dispuestos a lo que pueda surgir y a lo que podamos crear. Por eso el miedo es ira en su estado negativo, como la ira es miedo en su estado positivo. ¿Realmente has notado lo poderoso que te sientes, la cantidad de energía que tienes cuando estás enojado, enfadado? Realmente cuando estamos enojados somos capaces de todo, de todo. Salen fuerzas de donde no pensamos y salen palabras, salen hasta somos capaces de arrojar cualquier cosa realmente, ¿no? En circunstancias que en otras no nos animaríamos ni a mover, ni a hacer, ni a decir. Por eso cuando estamos realmente enojados, con ira, nos volvemos mucho más fuertes y somos capaces de hacer cosas que en otro momento no haríamos. En cambio, con miedo también, con el miedo también nos produce reacciones que en otro estado no tendríamos, como puede ser correr mucho. El miedo produce también energía. Y como decíamos, tanto la ira como el miedo producen energías que no pueden ser destruidas. No podemos tratar tampoco de eliminar, pero sí podemos
transformar, cambiar la forma de esa energía. Ese es nuestro poder, ¿no? Así como no se puede destruir ni siquiera, por dar un ejemplo, una gota de agua, sino que sí se la puede convertir en otra cosa, ¿no? Como decíamos, cambiar de forma. Podemos convertirla en hielo, se la puede evaporar. Realmente en el ciclo del agua vemos cómo la energía puede ser transformada, pero nunca va a desaparecer. Es una ley. Seguirá estando en alguna parte. Realmente no podemos sacar, así como el agua, como un ejemplo, tampoco podemos sacar esa energía, eliminarla. Sí podemos transformarla. Por eso decimos que el miedo no se puede destruir. Se ha intentado muchas veces, la gente intenta muchas veces destruir el miedo, la ira, la avaricia, cosas por el estilo. Pero realmente lo único que podemos hacer es comprender qué es el miedo, comprender de dónde surge, como decíamos, de los programas, de aquellas enseñanzas de pequeños que tenemos, del ego que nos quiere limitar en la experiencia que pueda venir, que nos lleva a lo conocido. Realmente es bueno mirar el miedo, comprenderlo, no aplicar juicio, sino saber que está, que es una energía y que la puedo transformar. Porque si realmente a nosotros mismos, ¿no? nos imponemos esta idea de no tengo que tener miedo, el miedo es algo malo, no tiene que existir. Realmente si hago todo esto, lo único que estoy haciendo es reforzando eso que me digo a mí mismo, no debo sentir, no debo tener. Lo que debo hacer es observarlo, comprenderlo y transformarlo. Por eso debemos abandonar todo juicio. Allí comienza esta conciencia, abandonando todo juicio, toda evaluación. El miedo es una realidad, es algo que sucede, solo puedo afrontarlo y comprenderlo. Realmente allí comienza la verdadera transformación. Por medio de la comprensión comienza la transformación. No hace falta hacer ninguna otra cosa. Solamente saber, ser consciente que en esa comprensión puedo comenzar a transformar toda esa energía. Para comunicarte con la radio, hacelo al 154-274-527. Arriba todos, es un día del sol. Desde Puerta de Hierro hasta Los Puentes. Desde el Bañado hasta la Laguna. Tu voz. Las voces de la costa te acompañan, te entretienen y te informan. 98.5. La comunitaria de Arroyo Leyes. ¿Cuándo es una radio comunitaria? Cuando se estimula la diversidad cultural y la homogeneización mercantil. Cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario. Cuando la palabra de todos vuela sin discriminación ni censura. Cuando no se tolera ninguna dictadura. Eso es una radio comunitaria. Bien, como ya es parte de nuestro programa, esta música nos indica lo siguiente.
que todo esto que venimos hablando, que venimos exponiendo, haya una forma en que sea aplicable en la práctica a nosotros, ¿no? Lo hacemos a esto desde conocimientos, desde experiencias, de lo que sabemos, pero entendemos que está lleno de libros, de lindas frases, los vemos en Facebook, los vemos por todos lados, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Un poco de eso vamos a hablar ahora. Cuando dejamos de estar preocupados por el miedo, nos damos cuenta de que es solo un sentimiento. Lo que vamos a tratar ahora es un poco de reflejar cuál es el camino del miedo en nuestra mente. Cómo se va generando. ¿Para qué? Para que empecemos a reconocernos. Para entender cómo el miedo se refuerza a sí mismo, tenemos que detenernos y ver otra de las leyes de la conciencia. Y es esto: lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Lo que esto significa es que cualquier pensamiento que mantenemos consistentemente en la mente y consistentemente le damos energía, tenderá a venir a nuestra vida de acuerdo a la misma forma en que nuestra mente lo ha mantenido. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Si nosotros recordamos algunos momentos de miedo, algunos pueden ser muy reiterativos, fíjense cómo nos empezamos a bloquear, nos empieza hasta químicamente el cuerpo a reaccionar de una forma, la mente se cierra, no hay más espacio, ocupa todo, nos ponemos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, es más probable que el acontecimiento temido, escuchemos esto, lo más probable es que ese acontecimiento temido ocurra en nuestra vida, lo que a su vez refuerza nuestro miedo. ¿Cómo es el camino del que estamos hablando? Se generan las circunstancias, surge el pensamiento, ese pensamiento es de miedo, de temor, por lo que va a pasar, por lo que va a suceder. Nosotros empezamos a generarnos todas las condiciones para que eso suceda. Y una vez que sucede, ¿qué decimos? ¿Viste que tenía razón? Miren, esto que digo, lo digo para mí. He sido tan burro en mi vida, tanto, jamás me había dado cuenta de algo semejante. Yo mismo estoy generando eso que me está sucediendo. Lo mejor de todo es que no solo sucede con los miedos, sucede con cada acontecimiento que ocurre en nuestra vida. Está generado desde nuestro pensamiento.
y desde ningún otro lugar. Entonces, al examinar nuestros miedos, lo que hay en las profundidades de nuestro inconsciente, es útil, ¿saben qué? Tener un sentido del humor. No tomarnos tan en serio esas cosas que no van sucediendo. Empecemos a tomarle el pelo. ¿Quién te está amenazando? Está en nuestra imaginación, está en nuestra mente. No es real. Podemos desactivarlos. Y es tan simple. Solamente elegimos un pensamiento distinto. Y si tenemos miedo, a medida que empecemos a tener conciencia de esto, vamos a empezar a enfrentar ese miedo, a atravesarlo. Porque el miedo ya no me genera más miedo. Ya está empezando a generar otra cosa. Es el coraje. Todo ese miedo que nosotros vamos sintiendo es parte de nuestra sombra, que está ahí, está presente, y que también está para enseñarnos. No lo neguemos, no lo reprimamos, ni lo suprimamos porque queda enterrado, queda guardado en un lugar. Atravesemos ese miedo, es parte mía, y lo quiero tanto como lo que me gusta que me sucede en mi vida. Es así de simple. Podemos empezar a experimentarlos con cuestiones diarias que tenemos. No hago esto, no hago aquello porque tengo miedo. ¿Por qué no lo empezamos a hacer? Miren esto, cada gran maestro, desde el principio de los tiempos, ha dicho que hay que observar nuestro interior y encontrar la verdad. Porque la verdad de lo que realmente somos es lo que nos va a hacer libres. Y a medida que la cantidad de miedo culpable y energía que le acompaña sean negados por nosotros, sean comprendidos, como decía Sandra, y transformados, esa energía no se pierde, empieza a ser utilizada en otra dirección, en la que nosotros realmente queremos, porque es lo nuestro. Así de simple. La única elección significativa en la vida es la elección entre el amor y el miedo. Cuando escogemos únicamente al amor como director de nuestra mente, experimentamos la fuerza y el milagro del amor. El amor es la ausencia total del miedo. El amor no hace preguntas. Su estado natural es de extensión y de expansión, no de comparación ni mediciones. El miedo no nos puede ofrecer nada porque el miedo no es nada.
Para poder percibir el mundo de una manera diferente, debemos estar dispuestos a dejar que el pasado quede atrás, enfocarnos en el ahora y eliminar los miedos de nuestra mente. Para transformar verdaderamente nuestra forma de vida, podríamos preguntarnos ante cualquier evento: ¿quiero experimentar paz o conflicto? ¿Elijo experimentar amor o miedo? ¿Estoy tratando de encontrar amor o errores? Cuando nos encontremos irritados, deprimidos, enojados o enfermos, recordemos que lo más probable es que hayamos errado en la opción que elegimos y estemos experimentando nuestra respuesta al miedo. Cada instante de nuestra vida puede ser una oportunidad para despertar libres de recuerdos del pasado y anticipaciones del futuro. En la libertad del momento presente podemos proyectar nuestra verdadera esencia, el amor. Solo cuando decidamos elegir el amor en lugar del miedo, podremos lograr una mayor calidad de vida. Los demás no tienen que cambiar para que nosotros podamos experimentarlo. Bien, así, despacito, de a poco vamos llegando al final. Pero antes, queremos ofrecerles un audio que no está relacionado directamente con los miedos, pero lo hemos elegido porque como los miedos están tan presentes en toda nuestra vida, en cada instante, porque el miedo también es generador de la energía que nosotros usamos para vivir. Nos gustó este audio como algo más amplio, más abarcativo, más amoroso, por así decirlo, que nos puede ayudar. Les pido, si tienen 10 minutos, siéntense 10 minutos. Escuchen porque es muy lindo. Espero que les guste. Tu transformación interior. Cualquier cambio que desees crear en tu realidad en forma consciente se tendrá que iniciar en tu interior. Desear que existan cambios exteriores sin haberlos gestado desde dentro es como querer que la fuerza de gravedad funcione a la inversa. Todo lo que se manifiesta en tu vida lo hace desde un origen energético que está en tu interior. En estricto rigor, tendrás que vencer la tentación de no hacerte cargo de ti y tendrás que dejar de responsabilizar a algo o alguien para encontrar el camino que deseas.
Si te imaginas un lugar con varias rutas alternativas, te darás cuenta que todas ellas te llevan por diferentes experiencias. Si reconoces tu poder de elección, te conducirás fácilmente por el camino más agradable. Cuando no tomas conciencia de tu poder de elección, tomarás cualquier camino, el que se presente o el que te llame la atención en el momento, sin saber si ese es realmente el que más te gusta. Si este momento de tu vida no te agrada, o si te sientes desconforme con tus logros, tendrás que realizar algunos cambios interiores en la línea de tu bienestar. Un pequeño cambio interior genera grandes cambios en tu realidad. Puedes buscar tu bienestar por varios motivos. Es posible que quieras dejar atrás algo que te duele o que ya no te sirve. Quizás quieras cumplir sueños anhelados o quizás solamente quieras emprender una aventura que te llene de entusiasmo y emoción. Sin importar la motivación que te impulse, tendrás que ajustar y alinear todo tu ser para dirigirte hacia donde quieres ir desde ahora en adelante. Toda transformación interior debería llevarte directamente a experimentar más dicha en tu vida. Aunque en algunas ocasiones algunos cambios que haces no te permiten triunfar de inmediato, te aseguro que el aprendizaje ganado te preparará para las próximas iniciativas que quieres emprender más adelante. La sociedad cataloga como fracaso aquellas situaciones cuando las cosas no te han funcionado como quieres de forma inmediata. En niveles superiores, estas eventualidades son un acercamiento a tu destreza de elegir conscientemente, convirtiéndose en motivo de dicha y no en un motivo de cuestionamiento o desvalorización. La mayoría de las veces somos muy duros con nosotros mismos y nos culpamos por no ser capaces de cambiar nuestras circunstancias sin meditar seriamente en las transformaciones interiores que necesitamos hacer para conseguirlo. Esta actitud nos hace perder tiempo y energías, porque el autocuestionamiento despiadado que hacemos de nosotros mismos nos impide avanzar en los objetivos. Quizás nuestro primer cambio interior sea aceptar que estamos practicando el arte de crear en conciencia y que fallar en los primeros intentos es natural. Sin embargo, uno de los cambios interiores más trascendentales en la vida de un ser humano es aceptar que es libre y capaz de atraer las experiencias que desea en forma consciente, dándose cuenta de que posee todo el potencial natural para hacerlo. Esto puede ser una frase muy repetida, pero no siempre es una certeza incorporada en el interior. La mayoría de las personas tienen sueños, pero ¿cuántos de ellos realmente creen que pueden transformarlos en realidad? ¿Cuántos creen que pueden hacer algo concreto en relación a estos sueños? ¿Cuántos esperan que todo les resulte como desean? ¿Y cuántos están dispuestos a transmutar sus pensamientos y sentimientos para dirigirse a donde quieren ir?
Quizás la única y mayor transformación interior que requieres hacer es aceptar que eres divino, que eres amado más allá de tu entendimiento, que tienes derecho a conseguir lo que quieres y a ser feliz. Estos conceptos no los observas en lo cotidiano, más bien has estado rodeado del mensaje contrario, ya que seguramente alguien te enseñó que eras imperfecto, incapaz y más pequeño de lo que realmente eres. Ahora tienes la posibilidad de recuperar la memoria y volver a restaurar la verdadera identidad de tu ser. Tu vida se manifestará de acuerdo al nivel de apreciación que tienes de ti mismo. Tu nivel de dicha te indicará cuán cerca estás de la apreciación de tu verdadera naturaleza, y tu nivel de desdicha te señalará qué tan alejado de ella te encuentras. Si te sientes complicado en este momento, es posible que lo que estés pensando de ti no se ajuste en absoluto a lo que realmente eres. Ahora que eres adulto, te puedes dar cuenta de todo lo que aceptaste para formar el concepto que tienes de ti. Este reconocimiento te puede permitir hacer las correcciones necesarias. No te olvides nunca que quisiste venir a jugar este juego de forma voluntaria. Sea cuanto sea lo que te hayas alejado de tu verdadera identidad, el término del juego se produce cuando vuelves a recordar toda la verdad. Solo se trata de comprender que el juego consistía justamente en perderse, para luego triunfar en la llegada de regreso a tu punto de partida. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras, pero si lo estás pasando mal, puedes tener una excelente motivación para poner las ganas y el entusiasmo de alinear tus pensamientos y tus sentimientos acerca de ti mismo. Hoy puedes decidir retirar todo concepto equivocado y volver a reconocerte merecedor de todo lo bueno. El universo espera que recuerdes lo amoroso, lo inteligente y creativo que eres. Estás experimentando la vida en un plano físico para tener la posibilidad de evaluar tu alineación a tu eje. Cada manifestación física te muestra el grado de acercamiento o alejamiento de él. Cuando observas que aún no lo consigues del todo, se te presenta la oportunidad para seguir haciendo las correcciones necesarias. Esas correcciones nacen de tu interior. Puedes transformarte justamente en aquello que más te hace falta en estos momentos y en todas las áreas de tu vida. Cuando aceptas que has errado, de inmediato puedes aceptar redirigirte. Esta capacidad para hacer transformaciones interiores está disponible de forma gratuita y en todo momento. No requieres nada especial de tu parte. Solo se trata de tomar la decisión por amor a ti, y el cambio será hecho por arte de magia. Para tomar la decisión de hacer transformaciones interiores,
solo necesitas desearte lo mejor, reconocerte como un ser valioso, mimado por el universo, amado y heredero de todo lo bueno que hasta ahora te has negado por un errado concepto que has sostenido de ti mismo. Tu transformación interior. Texto en la voz de Jessica, de Patricia González. Bueno, así llegamos al final. Qué reflexión, bastante completa. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Voces de la Costa. Gracias, Gabriela, por acompañarnos hoy a la tarde. Gracias, Mirta. Bueno, y a todos quienes nos escuchan. Y sobre todo para nosotros mismos, un mensaje que necesitamos recordando. Y nos vamos a ir con un tema. Recordemos, sin miedos. Nos encontramos el próximo viernes. Que tengan una hermosa semana. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo,